Bienvenidos a otra de las conversaciones en español sobre el trilema energético. María Luisa y Ham terminan la charla que iniciaron en el episodio 22 con Carlos Gascó, director de la política energética del Departamento de Energía de Abu Dhabi. Hoy tratamos la geopolítica de la transición energética vista desde un país productor de petróleo y seguro que no te dejará indiferente. María Luisa, Ham, todo vuestro. Carlos, la COP28 ocurrió en Emiratos y fue liderada por un país productor de petróleo. La COP29 en Azerbaiyán ha tenido una menor tracción y se ha centrado mucho en la financiación. Entonces yo aquí me pregunto dos cosas. ¿Está cambiando? ¿Están cambiando estas aproximaciones internacionales? Y segundo, ¿nos estamos dando cuenta de que la transición energética es buena, pero cuesta más dinero de lo que tenemos o de la electricidad que pagamos ahora? Claro, pues yo creo que sí, quiero decir, la COP29 de Emiratos fue un éxito porque fue, digamos, la primera vez que los países productores decían que tenían que alejarse de su modelo energético y su modelo económico basado en hidrocarburos. To walk away. No, hay que eliminarlos. Y de hecho, como he dicho antes, en ningún escenario que se plantee hoy seriamente en el mundo no hay hidrocarburos. Pero la primera vez que eso apareció como tal, escrito, rectificado y sostenido por los países productores fue la COP del año pasado en Dubái. Y yo creo que eso ha sido un gran éxito mediático y ha sido también un gran éxito para este país y ha generado la declaración de Dubái o la declaración de Emiratos que se ha convertido en una bandera de la transición energética. No cabe duda. El problema que hay ahora encima de la mesa o la continuación de la COP en Bakú es que nos ha dejado un poco frío porque ha tenido resultados más tibios. No se han alcanzado las metas digamos, llegar a los más de 1 trillón o 1.000 millones de dólares anuales, entre 1 y 1,3, que es lo que se reclamaba de transferencias a países en desarrollo para la lucha contra el cambio climático. Hemos triplicado desde 100.000 millones a 300.000 millones, pero nos hemos quedado realmente muy lejos de lo que se suponía que hacía falta o de lo que hace falta. Y por otra parte, la parte de comercio de emisiones, pues aunque en mi opinión se ha producido un avance muy importante como una herramienta útil para reducir las emisiones, siempre la parte de comercio de emisiones y emisiones evitadas siempre va a tener un cierto componente de greenwashing que tendremos que ver cómo realmente se materializa en la letra pequeña para ver cómo va o no va a funcionar ese mercado global de emisiones. Entonces, un poco sabor agridulce. ¿Por qué estamos en esa situación? En mi opinión. Primero, lo que pasó en Dubái es la materialización de lo que decía al principio de nuestra conversación. Los países productores de petróleo, no solamente Emiratos, todos saben que si tienen un petróleo relativamente limpio y competitivo, el mercado no va a desaparecer de la noche a la mañana. Han dejado de percibir la COP como algo con un efecto inmediato que iba a perjudicar, digamos, su propia subsistencia, supervivencia como sociedades y como economías. Sabemos que esto es imparable, todo el mundo sabe que la demanda de petróleo probablemente va a continuar, digamos, una senda de suave desaceleración. Algunos dicen que ya hemos llegado, digamos, a ese tope, al máximo de demanda y que a partir de ahora irá bajando con más o menos velocidad. También decíamos que había llegado al máximo de demanda hace 4 o 5 años y ha vuelto a subir desde aquellas épocas más o menos un 4 o un 5%. Estamos ahora por encima de 100 millones de barriles diarios. Pero de ahí a que vaya a desaparecer a la noche a la mañana, pues se ha dejado de percibir eso como una amenaza inmediata y se materializó en el lenguaje de la COP de Dubái. Al mismo tiempo, como decía, todos esos recursos están abriendo las puertas a inversiones de la región, en la región y fuera de la región, en la propia transición energética, lo cual no hace sino reforzar una transición económica ligada a la transición energética, donde oportunidades distintas que las del petróleo se empiezan a materializar para estas economías. Luego, esa transición se refleja en la declaración de Dubái, pero lo que ha pasado en Bakú es que el mundo está en una situación realmente más compleja de lo que parecía que estábamos. No sé, aquí hay dos cuestiones. Una material.
hemos llegado al convencimiento, a la realización de que la transición energética ni es sencilla ni es barata, ni es inmediata. La tecnología sin duda jugará un papel, pero hoy por hoy no tenemos todas las herramientas tecnológicas, no tenemos el marco institucional ni los recursos financieros para hacer una transición energética, digamos, rápida, sencilla, predecible y sobre todo competitiva. Va a llevar un tiempo y va a consumir recursos políticos, sociales, económicos y regulatorios, institucionales y de todo tipo. Eso es un camino relativamente complejo o muy complejo dependiendo de cada país y la percepción de cada cual. Y eso se refleja en las dificultades que hemos visto en esta última fase. La otra parte es más geopolítica. Muchas economías se han visto realmente sometidas a un nivel de estrés y a un nivel de dificultades importantes ligadas a la situación geopolítica global. La economía europea pues está realmente en una situación de debilidad. No vamos a engañarnos, la situación política europea está en una situación de debilidad. La situación política norteamericana está en una situación, yo diría que de incertidumbre y probablemente también de debilidad en temas de cambio climático y transición energética. La economía japonesa, igualmente, las economías emergentes se están organizando en torno a nuevos instrumentos que hasta ahora pues parecía que no existían. El grupo de los BRICS, al que se acaba de unir recientemente Arabia Saudita y Argentina, aunque creo que Argentina se ha salido, está empezando a tener un papel muy importante desde un punto de vista de la configuración de las relaciones políticas, económicas y geopolíticas y el reparto de poder. El ascenso de China, la agresión europea recibida por parte de Rusia, todo esto nos pone en una situación en la que no es obvio que el camino que se había trazado hace quizá 7, 8, 10 años sea intocable y se está planteando, en mi opinión, no tanto el abandono de los objetivos de descarbonización, pero sí se está planteando el ritmo y los esfuerzos con los que se debe, digamos, acudir a esa llamada. En el caso de Europa en concreto, es evidente que el modelo de descarbonización europeo, que seguramente es el más avanzado del mundo, está empezando a encontrar algunos suelos importantes, sobre todo en la parte industrial y la parte, por ejemplo, de desarrollo económico ligado a la industria de la automoción, a la industria pesada y el corazón económico industrial europeo, no tiene una alternativa realmente aún clara al gas barato que venía de Rusia. ¿Qué va a hacer? Digamos, cualquier país que tenga que compatibilizar objetivos aparentemente discordantes tendrá que encontrar ese equilibrio fundamental que le permita atender a lo urgente sin desatender lo importante. Y yo creo que ese proceso es exactamente lo que estamos empezando a ver y se ha materializado en las conversaciones de Bakú. Hemos conseguido algunos avances, pero yo creo que vamos a vivir una época ahora hasta que no tengamos de nuevo un nuevo impulso muy potente desde un punto de vista de descarbonización, desde un punto de vista de crecimiento de las sociedades al margen de las emisiones, donde se va a replantear no tanto si vamos a ir hacia una economía libre de emisiones, sino cómo y sobre todo cuándo vamos a llegar allí. Ujú. A lo largo de toda la conversación, Carlos, has mencionado varias veces el nexo entre energía e industria, no solo para descarbonizar esa parte industrial, sino también para aprovechar la transición energética para una nueva reindustrialización. De hecho, mencionabas que era una de las razones por las que habíais apostado por distintas tecnologías. Cuéntanos un poco cómo se ve desde ese país esta oportunidad de reindustrializar la zona con tecnologías que puedan disponer de una base económica alternativa o paralela o que muestre una imagen diferente del país. Claro, eso es una cuestión fundamental, María Luisa. El consumo energético industrial en la región es muy importante. La reindustrialización europea sostenible es muy importante, es fundamental para el futuro de las regiones, tanto esta como la europea o la americana.
Y lo que yo creo que se está empezando a plantear es cuáles son realmente las políticas industriales que tenemos que aplicar para garantizar, por un lado, un crecimiento económico, un crecimiento industrial, sin perjudicar el proceso de descarbonización o el proceso de sostenibilidad ambiental. Y no es fácil, porque realmente todavía hay un diferencial en costes muy importante en los sectores, los hard to decarbonize, los que son difíciles de descarbonizar. Es que entendamos que difícil de descarbonizar significa difícil de descarbonizar. Porque no es no es un adjetivo cualquiera que le hemos puesto, porque como es fácil descarbonizar una cosa, pues lo otro pues es difícil. No, es que es difícil descarbonizar determinados sectores. Y es sobre todo difícil desde un punto de vista tecnológico, pero es sobre todo más difícil desde un punto de vista económico. Cuando uno mira las alternativas de descarbonización, por ejemplo, con hidrógeno verde o con hidrógeno azul o de algún otro color, me da igual, pero que sea sostenible, o con un hidrógeno con baja contenido en carbono, te das cuenta de que el coste de ese combustible hoy en esta región, que no es particularmente, digamos, poco competitiva, es entre 5 y 7 veces más caro que la alternativa. Sin embargo, no está nada claro que el producto final, una tonelada de acero libre de emisiones, no es 7 veces más cara, ni se puede vender 7 veces más cara que su alternativa producida con, digamos, con un método tradicional. Entonces tiene que haber una maduración en dos sentidos. Tiene que haber una maduración desde un punto de vista digamos, del establecimiento de diferenciales de precios en los productos finales descarbonizados que se puedan transaccionar, que hoy por hoy está empezando a aparecer, pero que no es suficiente para garantizar eso. Por ejemplo, ¿alguien pagaría un 50, un 40, un 30, un 100% más por volar en un avión que vuela con un combustible sintético alternativo sin emisiones basado en carbono? Pues algunos de nosotros a lo mejor lo haríamos alguna vez, pero el conjunto de la humanidad se lo plantearía 2 veces antes de pagar un sobrecoste de este tipo. ¿Por qué? Porque son sectores difíciles de descarbonizar. Y difícil, como digo, significa difícil. Entonces, por un lado, tiene que materializarse, digamos, esa demanda capaz de asumir un aumento de determinados precios ligados al aumento de los costes de producción, y al mismo tiempo tiene que producirse un aumento de la competitividad de los procesos industriales sostenibles basados en economías de escala y en mejoras tecnológicas, mejoras en los electrolizadores, por ejemplo, para la producción de hidrógeno, mejoras en todos los procesos, las economías de escala, las economías industriales que nos permitan capturar todos aquellos avances que por tecnología o por escala hagan menos costoso el proceso industrial difícil de descarbonizar, que pasa además primero por electrificar todo lo que se pueda electrificar. Una vez has electrificado todo lo que puedes electrificar, asegúrate de que la propia electricidad está descarbonizada. Después aplica procesos de eficiencia energética y al final lo que te quede residual va a tener un sobrecoste. Pero es que lo que te queda residual es sobre todo industrial. O una parte de la industria se podrá descarbonizar de una forma razonablemente competitiva, otra parte no. Tenemos que ir paso a paso. Hasta que lleguemos ahí, tenemos un poco un dilema, que es el huevo o la gallina. ¿Qué hacemos? ¿Invertimos para vender productos más caros descarbonizados cuando la demanda todavía no está ahí y el diferencial de precios no lo justifica? ¿O esperamos a que la tecnología nos lleve allí sobre la base del crecimiento de esa demanda que tampoco se materializa? Hay que romper digamos, ese ciclo perverso, y en algún momento algunas de las cuestiones de este tipo tendrán que recibir algún tipo de impulso desde un punto de vista de ayudas, subvenciones u obligaciones y cuotas, que es lo que hemos visto que se venía impulsando sobre todo en Europa. Pero es que lo que vemos también es que hemos empezado a tocar hueso en algunas regiones del mundo y no se quiere continuar en esa vía, porque perjudica a las propias expectativas de crecimiento industrial de la región. Entonces, una vez más, estamos un poco entrando en una especie de meseta en la que ya veremos si vamos a avanzar muy rápido hacia arriba, si vamos a continuar recto o si vamos a aflojar un poco. Estamos en un momento de cierta incertidumbre.
Fascinante conversación, Carlos, y te lo agradecemos muchísimo. Pero no queremos cerrar sin la pregunta que os hacemos a todos los invitados. Si tuvieras que pedirle un deseo a la lámpara de Aladino para resolver el trilema energético, ¿qué le pedirías? Si tuviera que ser una sola cosa, rotando a la lámpara, pediría un precio global a las emisiones de carbono, de CO2. Algo ¡Guau! que impactara a todos los países y a todos los sectores, donde permitiera precisamente racionalizar las decisiones económicas, tanto de consumo como de inversión. Ese sería para mí mi deseo. Si tuviera que pedir un segundo deseo, sería establezcamos las plataformas que permitan un menor grado de ideología en todo lo que conlleva la transición energética. Creo que politizar un asunto estrictamente ambiental, económico y técnico como la energía es un error. Y tenemos que tener claro que no estamos luchando nada más que contra el cambio climático, las emisiones, la seguridad de suministro y el coste. Todo lo demás son fantasmas y hay que eliminarlos de la discusión. Fantástico, Carlos. Ahí han quedado tus deseos que personalmente me parecen hasta factibles. No creo que haga falta la lámpara de Aladino. Y te agradecemos enormemente esta conversación que ha sido muy, muy, muy interesante. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a vosotros, María Luisa. José Antonio, es un placer. Esperamos que os haya gustado. Porque en los próximos capítulos hablamos del autoconsumo solar y luego vienen nuestras previsiones para el 2025. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.